Muchachos, ¿me pueden confirmar si me escuchan, por Buenas favor? noches, Profe, lo profe. escuchamos. Listo, Ay, gracias. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Miguel Ángel, buenas noches, cuéntame. No, profe, perdón. Vale, perfecto. No era nada. Mucho gusto, ¿no? Vale, Lo perfecto. escuchamos bien. Listo, excelente. Entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar en este momento con nuestra clase de control y vamos a retomar en lo que quedamos el día martes. El día martes estuvimos hablando frente a elementos relacionados con el montaje que tenemos que hacer y cómo es el proceso de caracterización de este tipo de montajes. Entonces, el día de hoy yo he arrancado con un ejemplo diciendo que era la medición de las señales de salida con respecto a las señales de entrada, que eso es lo que hace alusión a una función de transferencia, ¿no es cierto? Entonces, dicha función de transferencia no es solamente cuando yo no conozco un sistema, exclusivamente yo no conozco un sistema eh, de su comportamiento interno, eh, no es la única forma de hallar la función de transferencia de un modelo establecido. Pensemos un sistema de producción, pensemos un poco en un sistema de estabilidad, en un sistema de control, no sé, de un robot, de un brazo robótico, de inducción de fluidos, de, no sé, muchas cosas, donde nosotros podemos caracterizar una función de transferencia y asimismo, conociendo las propiedades genéricas, intrínsecas y naturales de un modelo o un sistema o un elemento, podemos modelarlo teóricamente para poderlo controlar. Entonces, vamos a imaginarnos el día de hoy, yo hice un Excel. ¿Dónde está mi acá? Yo hice un Excel donde vamos a hacer, a imaginarnos, pero esto lo vamos a hacer en la vida real, sino que hoy vamos a aprender cómo se caracteriza una planta. Entonces, caracterizarse, dícese en control, conocer las señales de entrada y salida de un sistema, teniendo presente un tiempo de muestreo. ¿Qué es un tiempo de muestreo, muchachos? ¿O qué creen que es? Cuéntenme. El tiempo en que se evalúa la señal. El tiempo en que se evalúa, bueno, me parece muy bien el concepto, eh, pero más que evaluarla, porque evaluarla es revisarla, es, es un tiempo específico donde yo capturo una señal analógica, genero una trama de datos digital y con esa trama de datos hago un tratamiento algorítmico de la información capturada. ¿Qué sistema permite capturar señales analógicas y con estas señales analógicas poder hacer tratamientos numéricos dentro de un dispositivo eh, embebido, un dispositivo de algún controlador que sea capaz de tener memoria y capturar información? ¿Cómo se llama ese proceso? Díganme, ¿cómo ustedes capturan eh, señales analógicas y las pueden procesar de manera digital? Parece que o estoy hablando en chino, no sé. Pregunta técnica. Sí, listo. ¿Y qué elemento permite hacer la recepción de datos y tratarlo como número digital en términos de la adquisición de datos analógicos? Qué pena, profe. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, ¿qué elemento permite capturar señales analógicas y eh,
Y asimismo, con la captura de esas imágenes analógicas, esas señales analógicas, esos datos analógicos, convertirlos en tramas digitales para poder procesarlo en términos de un algoritmo. Profe, No, Sí, traductor o un transmisor. eh, siga, compañero. listo. No, profe, no se usa un transductor o transmisor para convertir esas señales analógicas a digitales, como hacerles un escalamiento. No estamos Profe, tengo seguro. acá conversión, código binario, un proceso digital y finalmente la señal digital. Sí, bueno. Ahí tocaron algunos temas, pero muchachos, esto se trabaja fuertemente como un ADC. ¿Listo? Un conversor analógico digital. ¿Listo? Estos conversores analógicos digitales, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, se están viendo mi pantalla. Los conversores analógicos digitales lo que hacen es convertir por medio de un amplificador, de un arreglo de amplificadores operacionales sumadores, como lo ven acá en la imagen, eh, la señal analógica y tener una trama de datos digital. Aquí, por ejemplo, este es un conversor analógico de netamente. No sé dónde está la imagen, creo que me entré donde no era. O está muy abajo. Acá. Vámonos mejor. Quiero ver es esta imagen. Ya, aquí lo tiene. Y lo que hace es que por medio de un arreglo sumador restador, eh, empecemos a hacer la adquisición de la información por el voltaje de entrada y este multiplexor convierte ese voltaje en unos rangos establecidos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente. Entonces, todo dispositivo de adquisición de información tiene un ADC, que es un conversor analógico digital, que lo que hace es dar una trama de datos específica según el voltaje inducido. ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí miremos eh, resolución de, da- eh, de un conversor analógico digital. Listo. Y esas resoluciones están ligados a lo siguiente. Muy bien. Entonces miren acá. Esta es, digamos que la respuesta más clara a una resolución de un conversor analógico digital. Si es 0 voltios es equivalente a 0 según la trama de la resolución de conversión de datos del dispositivo. En nuestro caso vamos a trabajar con un Arduino por el inicio. Y entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, esta tabla en específico nos está diciendo, miren, el conversor analógico digital tiene una resolución de 3 bits. ¿Qué quiere decir resolución de 3 bits? La cantidad de información de tramos que puede capturar por voltaje. Al aumentar la resolución, aumenta la calidad de la captura de la información correspondiente al voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Miren que aquí está entrando 0 a 2 voltios y está diciendo que la resolución máxima es a 3 bits. Quiere decir que cuando es equivalente 2 voltios de entrada, la salida máxima es 111, que es un número binario. Acá sería el número, en este caso sería el número 7. Listo. Y el número más bajo, 0 voltios, sería 0 en términos digitales. Pero digamos que la tabla de resolución, entonces uno lo que busca acá, lo que hace nuestro Arduino, miren lo que realmente se hace es, se captura una señal y en unos puntos específicos utilizando una integral que tiende al futuro, capturamos en esos puntos específicos para nosotros es el tiempo de muestreo, cada cuánto yo capturo esa señal punteada que es la señal analógica y la vuelvo una señal digital. Esta trama me está diciendo en un Arduino que nosotros en tiempo real, cuando capturamos la señal más alta que tiene 5 voltios, para nosotros va a tener en el Arduino una resolución de 1024 bits. Eso quiere decir que es 2 a la 10, una resolución de 10.
de 10 bits y de 8 bits. Los que hacen por 8 bits y 10 bits que podemos modificar son los microcontroladores de microchip, que yo me imagino que ya saben manejar los microchip, los Atmega y los Motorola. Y aquí, por ejemplo, el Arduino maneja un Atmega internamente, donde ese Atmega tiene unos conversores analógicos digitales. Solamente son entradas. Ojo, muy pocos Arduinos tienen eh, dispositivos que sean también salidas analógicas. Cuando un dispositivo tiene una salida analógica se llama un DAC, y ya lo que vamos a mirar, ya lo miramos cómo funciona. Entonces, en este caso, los Arduinos tienen una resolución de 1024 bits. Eso quiere decir, miren acá hay una imagen un poco más chévere, cómo toma la amplitud en voltaje y cómo hace la resolución miren aquí el tiempo de muestreo, vamos a darle un poco más a la figura. Aquí se cambió la relación al lado izquierdo en el eje independiente, perdón, en el eje pendiente va a estar la amplitud y en el independiente el tiempo, que es lo más considerable. Y aquí está diciendo resolución a 16 bits y resolución a 3 bits. Al aumentar la resolución, ¿cuál es la mejor muestra de la señal? ¿La azul o la roja? Pues la mejor sería la roja, ¿no? Porque Claro, es como más exacta. entonces esa roja va a seguir casi ser tendencia de la señal real que está ingresando. Y miren que ahí está teniendo una señal de una ganancia de 0 hasta 10, donde esta señal sinusoidal tiene un offset. ¿Dónde tiene el offset de esta señal? Cuéntenme, ingenieros. Bueno, ¿y qué es un offset? Cuéntenme. Cuéntenme. Chicos, algo que queda de tarea no para que lo consulten, no para que me lo entreguen, sino para que lo consulten. Quiero que consulten y entiendan fuertemente. No puedo durar acá centrado en el tema. Consultar. ¿Qué es un DAC? Que es un conversor analógico digital. Y un DAC. Si tuviéramos tiempo los pongo a construir, pero no nos da el tiempo. Perdón. Entonces, para esto, chicos, nosotros les cuento un poco. Miren, digamos que esta es la analogía más clara de que es un conversor analógico digital y que es un conversor digital analógico. Esto es lo que vamos a hacer nosotros el día, perdón, no el día, esto es lo que van a hacer ustedes cuando hagan la caracterización de la planta. ¿Sí? Muy bien, Víctor. Uno convierte las señales analógicas en digitales, por eso sale tramas de unos y ceros. Y dependiendo de la resolución, pues al mayor resolución, mayor precisión en la información capturada. Y eso queda dado dentro de una memoria, ya sea una GAL, en un Arduino se trabaja sobre la EEPROM, que es, o la doble EEPROM, que es una memoria de borrado electrónico, ¿sí? Y cuando yo por un DAC induzco una trama de datos de unos y ceros, él me genera una señal de salida. Los DAC también son conocidos como R2R. Aquí les voy a mostrar esto rápidamente, pues porque no es un concepto de la clase que yo tenga que trabajar, pero veo que hay una falencia sobre los DAC y sobre los analógicos digitales. Miren, esto es un R2R. ¿Listo? Entonces, este R2R vamos a buscar una aplicación real, un montaje real. Ah, mírenlo aquí. El R2R recibe, este es un R2R de una resolución de 4 bits, bits 0, 1, 2 y 3. O sea que puede dar datos máximos desde 0 hasta 15 binario. Eso ya ustedes, ya eso sí lo deben manejar. Y lo que nos está diciendo acá
una recomendación en la construcción de un DAC que convierte señales de pulsos digitales a una señal analógica es que las R deben ser mayores o iguales a un K, y ahí les da diciendo, por eso se llama un R2R, porque las que entran, las resistencias que reciben las señales de entrada son el doble de las resistencias que están en paralelo entre ellas. ¿Listo? Entonces por eso se llaman R2R, pero eso realmente es un DAC, entonces reconstruye la señal. ¿Listo? Entonces, bueno, pensemos que hicimos la resolución y capturamos información, que ya lo vamos a hacer con un Arduino. Voy a hacer un ejemplo si en la clase de hoy me da el tiempo. Y voy a decir que con el Arduino tomé las siguientes muestras de información. Habíamos hablado que necesitábamos un sensor de velocidad para Arduino, un motor DC abierto sin motor reductor, y que teníamos que nosotros acoplar en el eje del motor el encoder, para que dicho encoder pase por entre el medio del sensor de herradura, y este sensor de herradura, al aumentar los pulsos y la velocidad del motor, va a aumentar por la salida del pin a cero de dicho sensor el voltaje de salida de nuestro conversor de frecuencia a voltaje. Entonces, digamos que yo hice eso y voy a hacer que mi Arduino capture la información cada 100 milisegundos. Sabemos que el motor va a estar alimentado a un voltaje específico, en este caso 5 voltios, por eso hago la trama de aquí para abajo, y empiezo cada 100 milisegundos a capturar información. Entonces, cuando arranco, capturo el primer dato, inicia el motor, estoy en cero. En el segundo momento, otros 100 milisegundos, la salida va a capturar 0,1. Este sigue siendo 5, este no varía, la entrada no varía, el que varía es la salida. En el tercer momento capturo 0,4 voltios, en el cuarto momento 0,9 voltios, en el quinto 1,2, en el sexto 1,6, en el séptimo 2, en el octavo 2,5, en el noveno 3,2, en el tiempo décimo 3,9, posteriormente 4,5, 5, y se mantiene un poquito, donde ya encontramos la estabilidad hasta 19 momentos que tenemos acá. Entonces, si yo cogiera lo siguiente y multiplicara 19 por el 0,1 en segundos, tendría que este ejercicio de captura y caracterización del motor lo hice en aproximadamente 1,9 segundos. Eso es lo que nosotros vamos a durar caracterizando el motor con esta planta que tenemos, máximo 3 segundos. Pero ¿por qué lo hago tan corto? Porque después, cuando esto se tiende a estabilizar mucho, perdemos muchas características importantes de nuestro sistema. Para este ejercicio les voy a compartir este mismo archivo en el Classroom en este momento, para las personas que quieran descargarlo y quieran ir haciendo el ejercicio conmigo de cómo se caracteriza. Entonces, ejemplo, caracterización. Listo. Los voy a cargar acá para que ustedes lo vean y puedan trabajar con él sin ningún inconveniente. Entonces, aquí se los voy a publicar. Si quieren, les doy 2 minutos mientras los descargan y continuamos.
Listo, vamos a continuar. Entonces, teniendo el archivo Excel que yo les compartí, voy a limpiar acá mi workspace, voy a limpiar acá mi command Windows. Vamos a irnos acá a MATLAB, en el solapa principal de MATLAB, y vamos nosotros a decirle importar datos, import data. Entonces nos vamos a ubicar nuevamente home, icono de import data, listo, y vamos a buscar ese archivo que yo les cargué que se llama caracterización y le decimos abrir, listo, y nos va a abrir esta ventana. Entonces nos va a abrir una ventana de esta manera. Nos muestra el archivo Excel con la información que tiene cargada. ¿Listo? Además nos dice cuántas celdas es el rango que vayamos a importar y que en cada una de las columnas encuentra un nombre relacionado con cada una de ellas. En este caso, Bein y Beout. ¿Listo? Aquí podemos cambiarle el nombre, pero no me interesa. Vamos a mantenerlo así. Y vamos aquí en tipo de salida, podemos tener varios tipos de salida. Columna en vectores, que es la que vamos a utilizar, pero si requieren de pronto una matriz numérica, o un string tipo array, o una celda tipo array. En este caso me interesa que nuestra información venga como columna de vectores. ¿Por qué razón? Porque lo que hace es que cada columna se vuelve un vector diferente. Si yo lo hago como un string array, lo que hace es que los números los vuelve caracteres, pero no los puedo operar. Y una celda array lo que hace es que me empaqueta en una sola variable todas las columnas que encuentre en el Excel. Entonces no me sirve. En este caso me sirve que tengamos una variable independiente para el voltaje de entrada y una variable independiente para el voltaje de salida del motor que vamos a caracterizar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, chicos, en este momento vamos a pensar que ya hicimos la caracterización de la planta con el montaje que ustedes tienen allí, y con ese montaje vamos a buscar la función de transferencia del comportamiento de la planta teniendo presente la captura de información de salida con respecto a la entrada. ¿Listo? Y que nosotros vamos a buscar por métodos matemáticos y por el toolbox que ahorita vamos a aprender, pues que nuestra información tenga un vector de entrada de información capturada, un vector de salida de información capturada, y con esto crear una función de transferencia. En vez de hacerlo matemáticamente, cuando lo hacemos matemáticamente es porque conocemos los elementos internos de la planta, pero cuando no conocemos, nosotros cómo vamos a saber las clasificaciones, cómo vamos a mirar cómo construyeron materialmente el motor, cuáles son los principios del inducido de dicho motor y el campo eléctrico que puede llegar a tener. Esto realmente no lo conocemos en un motor, solo nos entregan un motor con un voltaje y unas revoluciones. Entonces, como no lo conocemos, nosotros tenemos que buscar la manera de poder caracterizar el comportamiento de un motor. Aunque conocemos la ecuación genérica de un motor que tiene un polo y un cero, lo único que conocemos es eso, teniendo presente algunas propiedades mecánicas y eléctricas que tiene dentro del motor, que es un sistema híbrido, pero no conocemos realmente en ninguno de los motores si ustedes van a caracterizar las propiedades o la función de transferencia de dicho motor. Por esa razón vamos a importar la información en columna de vectores. Listo. Y posteriormente vamos a decirle import acá en el check. Y nos va a decir, mira, las variables que fueron importadas es un vector de 19 posiciones llamado Bein y un vector llamado Beout también de 19 posiciones. ¿Qué quiere decir 19 posiciones? 19 datos. ¿Listo? Entonces, lo vamos a cerrar acá.
y ustedes pueden ir a su workspace donde lo tengan ubicado y en ese dicho workspace nosotros vamos a encontrar el BIN y el BOUT. ¿Sí? Por aquí tengo preguntas. Profe, ahí en el MATLAB online no se puede realizar esa importación del documento, ¿cierto? ¿Con qué? O sea, no se puede importar el documento porque lo estoy intentando hacer y no me deja. Se me aparece solamente MATLAB Drive. En el Drive. Ah, ok, pues tienes que cargar la información primero en el Drive. Eh, bueno, rápidamente igual. Entonces sería, yo entro a mi MATLAB Drive. Aquí. Aquí me está diciendo que de Latinoamérica. Y aquí le digo entrar a mi MATLAB Drive Online. No, este no es. Entonces, por ejemplo, acá, si tú quieres cargar la información desde tu MATLAB Drive, lo primero que tienes es que cargar la información desde tu MATLAB Online. Debes cargar la información acá en tu MATLAB Drive. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo un nuevo folder y digo acá caracterizaciones o caracterización. Recuerden que sin tildes. Y dentro de caracterización, pues voy a cargar un archivo. En este caso, pues caracterización. En mi caso, el que les compartí. Siempre tienen que cargar previamente todo lo que quieran en MATLAB Drive, pues en la nube. Entonces vamos a mirar a MATLAB Online. Vamos a entrar acá. En mi caso empiece a utilizar MATLAB Online. Y aquí usar de manera gratuita. Esperemos un poquito. La red hoy no está siendo la mejor. Víctor, a mí también me tocó coger la tabla y la pegar en un archivo, en, en un Excel que tenga en computador y guardo el archivo, porque a mí tampoco me va a descargarlo como el profesor luego. Bueno, entonces por ejemplo acá, digamos que la red sí está bastante lenta hoy, pero bueno. Por ejemplo aquí, entonces en este caso, miren que me aparece ya mi carpeta caracterización a mí. Y aquí en el home le voy a decir import data. Lo mismo. Al importar datos, aquí me dice cuál dato va a importar. Caracterización.xlsx. Le digo abrir. Vamos a esperar que reaccione. Miremos acá, miren. Abre este espacio. Me dice qué tipo de archivo voy a cargar. Columna de vectores. Y le digo importar. ¿Listo? Y ya tienes acá en tu workspace BIN y BOUT. ¿Vale? Es lo mismo. Y tienes acá ya tu información. Y desde el command window ustedes pueden hacer lo siguiente. Colocar. Quiero ver qué hay en BOUT, por ejemplo. Pues le doy ahí y me deben de aparecer todos los números del vector. ¿Listo? Pero bueno, yo no voy a trabajar en el online. Yo voy a trabajar en el físico, pero es lo mismo. Ya ustedes lo cuadran. Entonces seguimos acá. En este caso,
Eh, Voy a mostrarles que pues mi vector fue cargado, aparece en mi vout, en este caso todo mi vector, y aquí en el bin también pues mi vector de 5. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escribir en el command Windows, aquí yo por ejemplo voy a limpiar el command Windows, en este caso no voy a limpiar variables, las necesito mucho, son muy valiosas, ojo con ellas. Eh, Voy a escribir en el command Windows ident y le van a dar enter. Entonces vamos a tener este entorno de trabajo. Sé que a algunos no les abre tan rápido, entonces les voy a dar un minuto para que les abra el entorno. Profe, mientras que tengo contigo, ya me abrió esa, pero es que no me acuerdo bien cómo fue que importaste los documentos del Excel. ¿En dónde? ¿En el online o en el físico? Bueno, igual, en lo mismo. Aquí usted le da importar. Listo, seleccionas el archivo que vas a importar, le dices abrir, te abre esta ventana y acá en tipo lo colocas como columna de vectores y le dices aquí en el check importar. ¿Listo? Eso es. ¿Vale? Entonces abrimos ident, voy a esperarme medio minutico más y es este entorno de trabajo y ya lo miramos. Profesor, para escribir el ident toca borrar lo que habíamos escrito. No, Que no coloqué el... necesariamente, corazón. Yo lo hice para no generarles confusión. No es más. Mira, aquí lo tienes. Listo. Entonces, el ident ¿para qué nos sirve? Para tomar variables capturadas en términos de datos específicos en un tiempo determinado de muestreo y con ese tipo de datos incorporados empieza a hacer comparación de los vectores de entrada con respecto a los vectores de salida y empieza a hacer una suma posicional punto a punto de cada uno de los datos capturados. Y la tendencia que les dé les va a dar una gráfica correspondiente al comportamiento de un modelo lineal. Esa función o digamos que ese proceso que hace MATLAB se llama estimación. ¿Qué es una estimación? Tender a hacer una tendencia, valga la redundancia, hacer una tendencia de los posibles comportamientos de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Y al hacer eso, tengo un posible comportamiento lineal gráfico para hallar una función de transferencia. Ya después de eso, pues lo más lógico es que uno lo que hace es partir de encontrar pendientes según punto a punto, según el área bajo la curva y pues encuentra la composición de la función de transferencia, bueno, de la función lineal que va a dar respuesta a una función de transferencia. ¿Listo? Entonces, para ello, nosotros lo que vamos a hacer acá es importar datos y entonces MATLAB nos va a preguntar, él no es inteligente, nosotros somos los que tenemos que configurar bien para que él entienda. Entonces nos va a decir, bueno, ustedes que van a traer un ejemplo, un objeto de datos. ¿Va a trabajar datos en el dominio de la frecuencia o va a trabajar datos en el dominio del tiempo? ¿Qué datos estamos trabajando nosotros? Cuéntenme. Dominio del tiempo. Pone el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a importar en el dominio del tiempo y nos va a abrir esta ventanita. Entonces me dicen, ¿cuál es la entrada? ¿Cómo se llama nuestra entrada, muchachos?
Ey, Brain, ¿no? ¿Mm? ¿Cuál es la salida? Payout. Layout. ¿Listo? Voy a decir que mi información se va a llamar M de motor, que va a arrancar la caracterización de la función de transferencia en 1. ¿Y cuál fue el tiempo de muestreo que dijimos que íbamos a establecer? Punto 9, ¿no? No, 20. ¿3 segundos? no. 3. ¿Cada cuánto dijimos que tomamos la información? Ah, cada 100 milisegundos. Ah, 100 cada milisegundos. 0.1 segundos. Muy bien. Y importar. Al importarlo, ya les aparece acá eh, una trama de información en el dominio del tiempo y se llama M. Si la trama hubiera estado mal caracterizada, les va a salir un error que los datos no son correspondientes a un modelo matemático. Entonces, en este primer momento, en el lado izquierdo lo que hacemos es preparar, preprocesar, así lo llama, hacer un preproceso antes de hacer una estimación. Miren, ahí dice estimate. Entonces, yo puedo ver la gráfica en el dominio del tiempo de las dos señales. El espectro de los datos no nos interesa porque no es un análisis de una voz. Y no estamos haciendo en ese momento análisis frecuenciales de las funciones. Entonces, yo podría ver, al dar clic sobre este checkbox de time plot, la gráfica de cómo fueron capturada la información. Y miren lo que nos muestra. Teniendo presente que el tiempo aquí está en la gráfica de abajo, U1, en la señal de entrada, por obvias razones, porque todo se mantiene en 5, ¿sí o no? Y la señal de salida, miren que es como está atendiendo el comportamiento de los datos capturados. Y hace una prolongación en el tiempo para ver cuál es la tendencia de dicho tiempo y cómo se está de alguna manera caracterizando. Ahí utilizó algoritmos de predicción y algoritmos de filtros de Kalman para ver tendencias y correcciones en aquellos vacíos de datos que pueden llegar a existir, pero él lo corrige automáticamente. Entonces dice aquí, señal de entrada y de salida, señales de entrada y de salida son los títulos. Y vean que Y1 es salida y U es entrada. ¿Listo? Ahí tenemos los elementos capturados. Ahora, nosotros lo que hacemos acá es un preproceso y él nos dice cómo lo quieres estimar. Pero antes de eso, ¿tienen preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay algún comentario? ¿Seguro? ¿Todo clarito? Perfecto. Profe, qué pena, Sí, antes de donde digitó el Bain y el BAU, ¿cuál fue el siguiente procedimiento que realizó? en donde dice Import Data, seleccioné importar datos en el dominio del tiempo, este. Sí, sí, señor. Y importé los dos datos, me aparece la información acá. Y lo único que estoy mostrando es lo que he mostrado es dándole clic acá en Time Plot para ver las gráficas en el dominio del tiempo. Nada más, hasta ahí voy. ¿Listo? Entonces ahí estoy viendo lo que capturé y lo que pude caracterizar. O sea, caracterizar es pude almacenar de la información tanto de la salida como de la entrada. Entonces aquí lo que hacemos nosotros nos está diciendo, vea, uno puede cargar mucha información en el dominio del tiempo, pero uno tiene que ir cargando la información. Entonces dice, vea, la información, los datos de trabajo, el working data, es M en este momento. Y le vamos a decir que estime, pero ¿en qué lo va a estimar? Tenemos varios elementos de estimación. A un modelo de función de transferencia, que es lo que vamos a hacer. A un modelo de espacio-estado, que eso lo van a ver conmigo en control en lazo cerrado en octavo semestre. A un modelo de procesos,
a un modelo poligonal que se trabaja mucho para tendencias de controles difusos, a un modelo ARX no lineal que también sirve para hacer controles, a un modelo Hammerstein, que es uno de los modelos, digamos, a mí personalmente casi no me gusta, pero pues aquí lo dan, digamos, que esa tendencia, a un modelo de análisis espectral, a un modelo de análisis de correlaciones, lo que le estaba diciendo, a un modelo existente redefinido. Uno puede hacer una comparación con un modelo y entrenar redes y entrenar controladores, pero bueno, en este momento no. Nosotros vamos a trabajar a un modelo de función de transferencia. Le vamos a dar clic allí. Y nos va a salir lo siguiente. Nos va a decir cómo se va a llamar su modelo. Pues para mí ese modelo se va a llamar motor. El nombre del modelo que voy a buscar de función de transferencia es un motor. ¿Listo? El número de polos y ceros de un motor es igual a 1. ¿Listo? Y ceros y polos ambos tienen 1. Y aquí nos pregunta, ¿cómo quiere hacer la estimación de una función de transferencia? ¿Lo quiere hacer en el dominio del tiempo o en el dominio discreto del tiempo? Nosotros no estamos hablando de controles digitales discretizados. Estamos hablando de controles analógicos continuos. Entonces, nosotros vamos a seleccionar tiempo continuo y aquí en opciones de estimación van a activar este que dice Display Progress. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y vamos a darle, en este caso, 1, 1. Y vamos a darle estimar. Nos aparece esta gráfica. Hizo una estimación punto a punto. Y tiene una estimación aproximada a un modelo real cercano de un 77%. Una estimación por encima del 70% ya es un muy buen modelo para que lo tengan allí presente. Entonces, ya después de haber hecho eso, ustedes le dan close acá. Le dan close acá. Y tienen ya una función de transferencia llamada motor aquí. Vean. Veanla acá. Usted puede ver el modelo de salida con respecto al modelo de entrada. Entonces usted puede darle aquí clic donde puede comparar el modelo de entrada con respecto al modelo de salida y miren lo que pueden ver. El modelo de la salida cuando ingresamos fue esta. Y miren el modelo de la estimación de la salida con respecto a la entrada. ¿Lo corrigió o no lo corrigió? Sí, ¿Mejoró o claro, no mejoró? Claro, hay una estimación un poco más de una curva más sana dentro de la construcción de este controlador. Entonces, en este caso, el mejor resultado y la mejor respuesta pues ha sido una respuesta cercana al 77% de un modelo exacto. Está muy bien. Preguntas por acá tenemos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Sí, cuéntame, Steven. Ingeniero, una pregunta Sí, las que sean. acerca de lo que está diciendo sobre la corrección del motor. Ahí, ¿en qué sentido hace la corrección el motor? Lo que está diciendo. ¿Que corrigen en qué sentido? Qué Corrige el pena. comportamiento de la salida y estima el modelo de una manera más suavizada. Eso es lo que estamos corrigiendo. No estamos corrigiendo el comportamiento del motor en este momento ni las RPM del motor. Pero sí estamos corrigiendo con MATLAB la posible función de transferencia que se generó y la normalización y la limpieza de aquellos puntos que fueron capturados de pronto de una mala manera o que hubo una fluctuación en la captura de información que no fue tan deseada.
eso permite la normalización y la comparación punto a punto, que esa gráfica azul que salía, esa es la gráfica que nos va a ofrecer a nosotros la función de transferencia que queremos. No sé si soy claro en lo que te explico. Una pregunta, ¿y cuando se encontraban, donde decía que era punto a punto, donde se encontraban, o sea, que hizo como la comparación del motor o algo así? No, lo que está haciendo de comparación de modelos, que lo miramos aquí, te está diciendo, mira, estos datos negros fueron los que tú induciste. Y al hacer la suma de punto a punto de la entrada con respecto a la salida, la función que te da el comportamiento del modelo de salida con respecto a entrada es la señal azul. Si yo hiciera la estimación con respecto a la que está de ingreso sin haber hecho la estimación correspondiente, voy a tener unos altos niveles de ceros y polos donde mi señal va a ser demasiado inestable. Pero al normalizar el comportamiento de entrada y salida, va a permitir que la respuesta en términos de la función de transferencia que estoy buscando sea una respuesta más tranquila para controlar, haciendo algoritmos de aproximación y de tendencia. En ningún momento nos interesan los puntos de cruce, para nada. Solo te está mostrando, mira cómo entró tu señal de datos y mira cómo entrego un modelo linealizado de salida. No sé si soy muy claro. Listo. Listo, sí, sí, señor. ¿Listo? Listo, Eso gracias. es lo que Que estamos estaba que se haciendo. había quedado con la duda. No, vale, vale, no, no está bien, no, eso es lo que estamos Qué haciendo, pena. nada más, no, pena no, eso es lo que uno espera que pregunten. Esteban, Profe, qué pena la pregunta un poco retrasada. Es que casi no me abre el MATLAB. Entonces, ya logré cargar la caracterización. ¿Dónde debo abrir? ¿Qué aplicativo es el que voy a abrir para que me haga pues lo que estamos viendo? ok, entonces tú vas a abrir el siguiente aplicativo, se llama IDEN. Después de haberlo cargado, tú en el IDEN vas a, perdón, en el Command Window vas a escribir IDEN, y el IDEN es esta interfaz gráfica que tengo en este momento. Eh, ¿No están viendo mi pantalla? Sí, profe, yo está pues, visualizando la llamada. Sí. Bueno, de igual manera pues voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir pantalla por si tienen dificultades con la visualización. Listo. Entonces, para el espacio donde estamos trabajando, el toolbox se llama IDEN, que es identificación de sistemas, y pues continuamos en este proceso con eh, el, el system acá, System Identification. Entonces, después de estimarlo, de conocer el modelo de salida con respecto a la entrada, nosotros vamos a coger la función de transferencia que nos aparece acá del motor, la final, la que estimamos, y vamos a cogerla con clic sostenido y la vamos a arrastrar acá. Miren que se pone cuadro rojo, es como si la mano tuviera el cubo, y la vamos a pasar al to workspace. ¿Listo? Y automáticamente aquí ya nos aparece una función de transferencia llamada motor, que fue hecha por el IDEN. Entonces yo voy a escribir aquí, en mi caso, motor, y vean que tengo una función de transferencia que lo que hicimos fue convertir los datos de salida y de entradas capturados durante cada 100 milisegundos en una estimación gráfica punto a punto, y lo que hizo MATLAB fue encontrar la función de transferencia en el dominio complejo de Laplace del comportamiento de ese motor, y fue esta la respuesta que nos entregó el sistema.
Entonces, vamos a mirar cómo es la respuesta de ese motor en lazo abierto, que era lo que hemos venido haciendo. Entonces decimos step en minúscula de motor y lo miramos acá. Ah, perdón, si escribí mal. Y mírenlo acá y vamos a ponerle, por ejemplo, la grilla. Ahí lo tenemos. Y la respuesta del motor. Sin necesidad de hacer cálculos matemáticos y solamente haciendo captura de información de datos, podemos tener una posible función de transferencia. Y miren que al excitarla con un escalón unitario nos da esta respuesta. ¿Qué pueden ustedes decir de esto? No es estable, profe. Nada, nada estable. No es ni nada estable. Tiene una ganancia por encima de un 0.5 sobre la estabilidad. O sea, uno del 0.5 es altísimo. El sistema no sigue a la entrada porque la entrada es 1. Y el tiempo de estabilidad está en 8. Es una señal demasiado inestable. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a coger esta función de transferencia y le van a hacer el controlador. Entonces, en este momento van a coger la función de transferencia que les entrega el ident y le van a hacer el controlador. Les voy a dar unos 5 minuticos mientras yo me sirvo un tintico. Si quieren sírvanse en uno porque no sé si allá en Bogotá está haciendo mucho frío, pero acá sí está haciendo una helada. Estoy muy congelado. Entonces tómense en 5 minutos y mientras tanto van a sacar, hacerle el controlador a esta función de transferencia por el PyDTuner que ya se los he explicado. ¿Listo? Entonces busquen qué controlador es el controlador más adecuado para ustedes. En 5 minutos continuamos porque está haciendo mucho frío, en serio. Casi nunca hago esto y les pido que me excusen, pero está haciendo demasiado frío acá. Entonces voy a servirme un tinto y continúo. Mientras tanto saquen el controlador de la función de transferencia del motor.
Listo. Listo, chicos. Qué pena con ustedes. Ya volví. Entonces continuamos. Eh, para ello, nosotros vamos eh, a mirar cómo les fue. Bueno, vamos a construir ese controlador que les dije. Recuerden que para traer la planta del motor le damos clic aquí en planta, le decimos importar y vamos a importar el motor. Listo, como lo pueden ver acá. Y damos clic en importar. Entonces aquí tenemos esta respuesta con un proporcional. ¿Qué tal ven que esta respuesta? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo la ven? Cuéntenme. Pues sigue igual a lo Sí, anterior, o sea, está sí. mal. No es igual al anterior, pero sí está mal. Eso sí. Miremos si al aumentar un poco el tiempo de respuesta me puedo acercar a 1. Sí, al aumentar el tiempo de respuesta me puedo acercar o alejar de 1. Pero miren los tiempos de estabilidad. Al hacer que un motor reaccione tan rápido lo podemos dañar. Entonces vamos a mirar acá qué pasaría con un integrador. Ya completamente el sistema es inestable y empieza a oscilar después de los 7 segundos. Si me acerco más, peor. Y si me alejo más, empieza a hacer una resonancia. Intentémonos alejar otro poquito más. Otro poquito más. ¿Y qué pasa aquí? ¿El sistema es estable o no? ¿A dónde se está estabilizando? Aproximadamente a los 10 segundos, sí, eso. Muy lento, demasiado. Muy bien. Vamos a volver esto el tiempo de respuesta a su punto original. Vamos a cambiar por un PI que creería que es el que nos va a servir. ¿Sí? Miren acá. Entonces recuerden que con el tiempo transitorio, con esta barrita, yo puedo mejorar la estabilidad o no de un sistema. Intentar que esta barrita tienda a subir. Miren acá qué pasó. Miremoslo aquí. Miren, aquí estamos controlando. Vamos a mirar qué pasó por acá. A dónde se va a estabilizar. No, mucho. Aquí. Pronto vamos a correr un poco esto acá. Y vamos a intentar estabilizarlo. Aquí está estabilizándose en 0.6. Quiero un poquito menos. 0.6 sigue siendo muy rápido para el motor. Y aquí ya, una respuesta al 0.8. Miren, aquí está estabilizado. Entonces, construimos este controlador para estabilizar ese motor que tuvimos nosotros en su momento. Y vamos a tener presente esta función de transferencia. Entonces recuerden que tenemos acá en Show Parameters, podemos encontrar las constantes KP y KI, porque es un controlador PI. Y recuerden que nosotros podemos, de alguna manera, ¿sí? Manito levantada de John. Pero hago un favor, ¿cómo hago para que se me habilite la barra de abajo del controlador? Barra de abajo. ¿Cuál es la barra de abajo? O sea, las dos barritas, esa Esta de es la barra abajo. de abajo, la del tiempo transitorio. Solamente hay tiempo transitorio por encima del PI. Entonces tienes que cambiar ese el tipo de controlador. En este caso tenemos un PI. Cuando seleccionas PI, sí puedes corregir el tiempo transitorio. Si no, solamente te aparece habilitado la primera del tiempo de respuesta. Sí, profe, ya, ¿Listo? gracias. Perfecto, con gusto. ¿Hay otra pregunta por acá?
Entonces, seguimos. Vamos acá. Voy a exportar aquí, exportar planta del controlador al workspace de MATLAB. Nos aparece esta ventana. Le decimos exportar, que esté este check. Exportar el controlador PID. Lo vamos a exportar, le decimos OK. Y automáticamente en MATLAB debe aparecer, aquí ya podemos cerrar también el ident. Automáticamente acá en MATLAB voy a encontrar el C, que es el controlador. Entonces aquí en mi command window yo puedo escribir C, le doy enter y me muestra y me dice, vea, este es un controlador en el tiempo continuo, es un PID de forma paralela. Listo. Y dice, ¿por qué paralela? Porque es una suma. Entonces dice el controlador KP más KI por multiplicado por un integrador. Eso es un PID, un PI, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que hallamos? Entonces, para ello, nos vamos a ir a mirar si esa respuesta está bien hecha y la vamos a mirar sobre Simulink. Entonces nos vamos a ir a Simulink. Entonces le damos clic acá y vamos a crear un nuevo modelo. Listo, aquí ya lo tenemos. Voy a esperar unos 2-3 minutos porque yo sé que abrir Simulink consume recursos. No todos los equipos lo abren así de rápido. Listo, vamos a continuar. Entonces, vamos a Simulink. Vamos nosotros a Library Browser. La vamos a abrir. Y vamos a los bloques comúnmente usados. Vamos a ubicar aquí. Y vamos a sacar un scope. Un sumador. Un multiplexor. ¿Qué más tenemos allí? Tenemos un scope, un multiplexor. No necesitamos más de aquí de los bloques comunes. Entonces vamos a empezar a organizarlos. Entonces voy a tener por acá el scope, el sumador y el multiplexor a la vez.
El mux lo ponemos por acá, el sumador por acá. Listo. Entonces, vamos a hacer una lupa. Ahí los tienen. Y pues vamos a sacar los demás elementos. Vamos a sacar un bloque de función de transferencia que lo van a encontrar en los bloques continuos. Acá. Y lo van a sacar como este. Transform function. Van a sacar un bloque de función de transferencia. Y allí mismo, en bloques continuos, van a sacar un bloque de controlador PID. Listo. Entonces vamos a sacar un PID acá. Vamos a sacar aquí un bloque de función de transferencia. Lo vamos a unir este bloque PID. Recuerden que este sumador no es un sumador restador. Tienen que cambiarle aquí el símbolo de la resta en la barra. Y vamos a hacer una retroalimentación unitaria. Aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos un PID. Ya lo ajustamos a que sea un PI. Vamos a tener una función de transferencia aquí. No es la función de transferencia de nuestro motor. Aquí vamos a colocar el motor. ¿Listo? Y vamos a ver si ese controlador sí responde a la planta que cargamos. A ver qué tal funciona. Además, pues vamos a sacar de Library Browsers, de Source. Vamos a sacar nosotros un step. En este caso. Listo. Y vamos a empezar a configurar. Ojo que necesito saber. Aquí necesito que mi MUX, al darle doble clic, le cambio la cantidad de entradas. Igual ya lo haya explicado. Necesito 3 entradas. Necesito una entrada que revise el error de estado estacionario, que es la resta de la entrada con respecto a la salida. Quiero mirar uno de cómo se está comportando la entrada y uno de cómo se está comportando la salida con respecto al controlador que hicimos. Entonces, para ello, nosotros vamos aquí a configurar el step con tiempo de inicio en 1, amplitud en 1, inicio de valor en 0, finaliza en 1 y el tiempo de muestreo que dijimos era de 0.1. Fue lo que hicimos acá, aplicar. Listo. Ahora vamos a traer los elementos que corresponden al PID en el dominio S, en el dominio complejo de Laplace, y la función de transferencia que nos dio el motor. Entonces vamos a venirnos primero con los datos de KP y de KI del controlador. Aquí tenía, como ustedes lo pueden ver, KP y KI. Entonces doble clic acá. Me abre esta ventana. Recuerden que qué tipo de controlador fue el que diseñamos. PI. PI. Tuvimos un PI nomás, entonces seleccionamos acá PI. De forma paralela fue lo que se generó. Que esté en el dominio continuo del tiempo. Me muestra la ecuación del Kp más el Ki por 1 sobre S, que es lo mismo que nos entrega el de allí. Y aquí colocamos las constantes proporcionales y la constante integradora. Entonces vamos a buscar la constante integradora, perdón. La tenemos acá. Y me voy nuevamente aquí a mis bloques. Y en la constante integradora pues pego la otra constante y le digo apply. Listo y ok. Volvemos a Simulink. Ya miren que aparece que es un PI. Si ustedes quieren ver la respuesta de lo que cargamos, ahí está, miren.
PI y cargamos, perdón, acá la constante proporcional y la constante integrativa. Y vamos a traer acá a la función de transferencia del motor. Listo. Lo vamos a traer a relación en este momento. Entonces, ¿dónde tenemos la función de transferencia del motor? Pues motor como tal. Voy a volver a escribir acá. Quiero ver que tiene motor. Entonces voy a traerme los coeficientes del numerador. Los voy a copiar. Me voy aquí, doy doble clic sobre la caja de la función de transferencia. Voy aquí a colocar el numerador. Recuerden que no va ni con signos ni con variables complejas. Ahí ya quedó. Y aquí tengo mi numerador, mi denominador, perdón. Y lo vamos a poner aquí. Esto es un 1. Y así. Y aquí tengo mi misma función de transferencia del motor que me dio. Listo. Lo único que nos hace falta hacer, ¿qué sería? En este caso, mirar pues si la respuesta es correspondiente. Si en este caso, pues recuerden que hay que terminar de enlazar acá el osciloscopio. Y le vamos a dar clic en la parte de aquí arriba donde dice Run Simulation. Ya corrió, le vamos a dar doble clic. Y miren lo que tenemos acá. En esta parte, si ustedes se dan cuenta, la señal de entrada es la señal amarilla. En esta parte, la señal del error de estado estacionario, claro, hay un pico fuerte del arranque y cae a 0. Y en el caso del azul, lógico, es inversamente proporcional el pico que necesita ese motor para arrancar y tiende a estabilizarse, como lo determinamos. ¿Listo? Entonces aquí estamos diciendo que el sistema sí está controlado, sí va a seguir, digamos que todos los procesos que se requieren y pues vamos a tener una respuesta considerable en este controlador que hicimos. Entonces aquí podemos, este es el paso, todo el proceso posterior y a la caracterización del motor, a la captura de información de dicho motor. No sé si tengan dudas, algunas preguntas, comentarios. Ustedes me dirán. Pues en mi caso lo único es que para seguir el paso me está quedando como ahorita porque mi computador está que estalla. O sea, va muy lentito, estoy ya hasta ahora. Ok, sí, yo sí comprendo, de pronto les pido excusas, si tiene toda la razón. Em, en mi caso es que este equipo es muy poderoso. Eso sí, si ustedes lo pueden evidenciar, MATLAB consume mucho y dura uno mucho tiempo abriendo, pero este equipo particularmente sí tienen todas las razones. Es un equipo muy robusto. Este equipo no se cansa por nada. Profe, Sí. digamos que usted dice que digamos que es potente, o sea, digamos así para que le corra en ese sentido, que cuánto de RAM y almacenamiento, o sea, Em, de una vez díganos las tácticas ahí para uno mismo acomodándose. no quiero sonar arrogante, ¿vale? Les voy a mostrar. Es que este equipo es un equipo fuera de serie. Ah, Vamos a mirar acá. profe, ¿es armado por usted o Sí, lo compra así? yo lo armé. Este tiene un procesador, un Core i5 de cuarta generación, no es muy nuevo. Tiene disco duro de estado sólido, que esto no lo pueden ver aquí. Tiene 24 GB de RAM.
y este equipo tiene una tarjeta gráfica de 2 GHz. Ese lo armé yo. Este digamos que es el personal de mi casa, porque normalmente donde estaba dando clases al inicio del semestre era porque tenía otras actividades cercanas y no alcanzaba a llegar a mi casa. Este equipo lo armé yo, la torre solamente, en realidad. Y si se dan cuenta, pues no es un procesador, no es un i7, no es un i9, eh, pero las características que tiene, una gran ventaja en equipo, un disco duro de estado sólido es una ayuda impresionante en rendimiento. Por ejemplo, aquí este equipo tiene 4 núcleos de procesadores, para que lo vean acá un poquito. Eh, Acá, y no los estoy utilizando, solo utilizo uno. Eso pueden hacer ustedes de pronto, si sus equipos están muy lentos, ustedes oprimen Windows R, le dan acá msconfig, le dan aceptar, en el arranque seleccionan y en opciones avanzadas les aparece el número de procesadores que tiene sus núcleos. En este caso solo estoy trabajando con un procesador, como se dan cuenta, pero yo puedo elevar ese equipo un poco más a 4 procesadores, pero no considero que lo necesite todavía. Y en este caso, por ejemplo, el equipo tiene una RAM de 24 para trabajar. En cuestión de costos, profe, ¿cuánto le costó armar ese computador así? Dijo Víctor, yo no, profe, yo hice eso y no, ¿qué hice? Casi se me muere el PC. Ok, perfecto. Vale, me hizo reír. ¿Cuánto me costó? Bueno, este equipo ya tiene como 2 años. Además es que, bueno, algunas recomendaciones de compra. Los equipos de cómputo comerciales no son muy recomendables. Eh, el Hewlett Packard es buen equipo, muy lindo, estético, pero no lo recomiendo. Tiene gran problemas de daños de board y de calentamiento de procesadores. Hay Hewlett Packard muy buenos, pero los que recomiendo son los corporativos. Esos son los buenos equipos. Además, por ejemplo, este equipo es un equipo de mesa, no es un portátil, y es una torre corporativa. Entonces es una torre que está diseñada eh, casi para trabajar como un servidor 24/7, 365 días. Está diseñada para eso. ¿Y cuánto me costó? Bueno, yo tengo muy buenas relaciones. Creo que en ese momento pues el dólar no estaba tan caro tampoco. Me costó como 1.600.000 solo la torre. Ya monitor yo tenía en mi casa, aunque ustedes no me van a creer, yo tengo un televisor de 24 pulgadas como monitor en este momento, y ya el resto del teclado y el mouse eso es cualquiera, no me interesa. Em, y eso digamos que el corazón es el procesador y la máquina como tal, la CPU. A mí me gustan los portátiles, me encanta trabajar en ellos. En la empresa en el portátil que yo les trabajo es un Alienware de también 24 gigas de RAM, con disco duro de estado sólido, pero si se han dado cuenta en ese se demora a veces abriendo MATLAB. Miren la diferencia con este. Y eso que eso es un Alienware, que es un equipo exclusivamente para gamers, pero yo no cambio este equipo, la verdad. Profe, Sí. y digamos en cuanto a lo que habláis de los gamers, porque yo también, la verdad, profe, tuve un equipo gamer, un Asus, y pues yo creí que eso era, pues, la verdad, yo dije, pues, gamer, la maquinota y para correr, pero portátil, o sea, portátil, Ujú. para correr los programas, y yo creí que era, yo dije, no, una maquinota para programas y eso, y la verdad, la última vez que lo trabajé para un SolidWorks 2021,
el equipo se quedaba corto y pues la verdad pues tampoco tenía 8 de RAM expandible a 12 y tenía una tera pero de disco duro, no en estado sólido, sino que siempre el disco Ahí duro está el error. El error del Alienware es tener un disco duro de estado mecánico. mecánico. Eso le pasa al que tengo allá. Ya esta semana uno de los técnicos del SENA le mandé colocar uno de estado sólido y ya creo que va a empezar a volar mucho más, además porque estoy entrenando redes neuronales y estaba durando más o menos entrenando una red de caracterización de características predominantes de unos rostros entre más o menos mediodía. Y eso que es un equipo muy bueno. Yo espero optimizar ese proceso en 2 horas con el nuevo disco de estado sólido. Eso es una gran ventaja. El disco de estado sólido disminuye altos consumos de procesamiento de información. Igual les recomiendo si pueden elevar los procesadores, háganlo. Eso sí, el computador va a quedar al tope. Por eso, si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando sobre un solo procesador de 4. Por ejemplo, el Alienware para que corra ese MATLAB, me toca elevarlo a los 4 núcleos principales, pero tiene 16 núcleos en realidad. Mentiras, 12 núcleos, estarían diciendo mentiras, 12 núcleos, pero no los elevo todos. Pero por ejemplo, miren acá el rendimiento de esta máquina, transmitiendo, consumiendo red, eh, y todo, miren lo que me está consumiendo en tiempo real. 10 gigas de memoria. El disco duro de estado sólido no ni siquiera consume porcentaje. La red pues lo que esté consumiendo, la GPU lo que esté consumiendo. Pero en este caso, miren que el procesador no llega ni al 50% de trabajo. Entonces, digamos que si se dan cuenta, en uno de mecánico en este momento estaría por ahí al 90-100% y estaría trabajando mucho con lo que yo estoy trabajando. Además, yo en este equipo trabajo paralelamente diseño en SolidWorks, paralelamente trabajo Unity 3D que consume mucha máquina y abro paralelamente MATLAB y no se muere, no se cae. Normalmente alcanza lo máximo que ha sido consumido en RAM, ha consumido 20, pero ya está trabajando en un ritmo fuerte, pero no se muere. Profe, pero también lo que le ayudó hartísimo es la tarjeta gráfica, porque a pesar de que un equipo con estado sólido, la tarjeta gráfica le da, para la autonomía de SolidWorks, la tarjeta gráfica le da una autonomía súper porque SolidWorks tiene harto. Además hay que configurar el equipo, eso también es importante que lo hagan, es que los procesamientos pesados no se hagan sobre el procesador. Si ustedes se dieron cuenta, mi tarjeta gráfica estaba corriendo harto, sino uno puede hacer por un software que se llama Anaconda, eh, enrutar los procesamientos de información fuerte para que los procese la GPU. Así disminuyen alto consumo de procesador, cuidan más el equipo y la GPU es mucho más rápida que el procesador que trabaja genéricamente. En este caso, pues a mí me gustan los Intel porque yo me dedico exclusivamente más a procesamiento de información, pero si trabajara mucho gráfico, pues trabajaría sobre una AMD. Depende también de las necesidades. Eh, Depende mucho, digamos, de cómo usted configure un equipo. Entonces, eso es relativo. Entonces, eh, pues yo no puedo exigirles nada, por eso igual les pido excusas. De pronto hoy sí fui más rápido, pues porque el equipo me lo permite. Pero igual, cualquier cosa que necesiten, ahí estoy a la orden. Profe, ¿no cómo sabe cuándo le dicen a uno que está sólido o mecánico? Porque pues a uno le dicen algo, pero no muchas veces que... Sencillo, usted coge aquí administrador de tareas, rendimiento, y si dice en el disco SSD es de estado sólido. Si dice HDD es de estado mecánico. Así de sencillito es. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí, ¿les parece? Y Profe, qué pena, profe, qué pena. dime. ¿Cómo fue que hizo, porfa, para mirar lo del estado sólido y mecánico, porfa? Nuevamente, claro que sí. Clic derecho acá sobre la barra de herramientas o lo pueden hacer acá sobre el icono de Windows. Clic derecho y van a donde dice administrador de tareas.
Y acá se van arriba en la parte superior en rendimiento y este señor dice disco duro de estado sólido. SSD es de estado sólido y HDD es de estado mecánico. Aunque digamos que en Unilago hay lugares muy bacanos donde te arman los equipos, pero yo sí personalmente preferí conseguir la torre corporativa y después potenciarla. Hay torres corporativas que las pueden conseguir, no sé, en 300, 400.000 pesos con estas mismas características hoy en día. Y lo potencia. Profe, pero yo he preguntado y pues la vaina es que, digamos, por ejemplo, por lo del estado, digamos, por el disco de estado sólido, pues no ocupa, digamos, tanto espacio. Pero por el del estado mecánico es bien grande. Hay computadores que, pues, por lo delgados o por el espacio, digamos, de la tarjeta y eso del equipo, no lo dejan adaptar. Entonces es complicado. En mi caso me pasa así. Yo tengo estado sólido, pero me hace falta espacio, pero de estado mecánico, pero me dijeron, ya he preguntado en Artísimo en Unilago y nada, nadie me colabora porque dicen que el equipo es muy demasiado delgado, entonces no soporta no soporta otro disco aparte de estado mecánico. ¿Sí me hago entender? Pues la recomendación es quitar el mecánico y de comprar uno de estado sólido y ya se acabó el problema. Así te sobre espacio, no va a haber ningún inconveniente. En realidad el de estado sólido es mucho más delgado que el mecánico. Así que el libre, pues lo ajusta con alguna tornillería o algún riel y pues quita el mecánico. El mecánico lo puede dejar como compran esas cajitas para discos duros externos y pues lo deja para usted como un disco duro portable y el de estado sólido pues se lo coloca al computador. Esa es la No, recomendación. no, sí, profe, o sea, eso es lo que yo tengo. Yo tengo el estado sólido, yo tengo el estado sólido puesto en el computador. Lo que no tengo espacio es para el estado mecánico. Ahí es donde yo, digamos, uno podría comprar el disco aparte y se le podría poner a la entrada de la USB y manejaría los programas, digamos, guardados todos los programas desde el estado mecánico. Sí se podría, ¿cierto? Y trabajando desde el estado sólido no se Sí puede. es posible, pero pues, digamos que me parece innecesario. Yo qué haría, compraría un disco duro de una muy buena capacidad, con media tera en estado sólido es suficiente. Ni siquiera yo tengo tanta información. Además, pues sí tengo mucha más de información en teras, pero yo trabajo pues las nubes. Eso le simplifica a uno muchos problemas. Por ejemplo, todo mi eh, desarrollo de elementos de Office lo cargo directamente sobre la nube del OneDrive. Todo queda en línea. Eh, si no, por ejemplo, ustedes tienen una gran ventaja en Teinco. La nube que tienen de los correos Teinco es ilimitada. Yo allá tengo todo. Todo es todo y ustedes por ser estudiantes de Teinco nunca le van a quitar el correo. Entonces tampoco van a tener ningún problema. Entonces hay que empezar, digamos, que a optimizar también en términos ecológicos del almacenamiento de información, lo mejor es la nube. Y tu caso yo cogería un estado sólido, lo dejaría solo, media tera de estado sólido y se acabó el problema. En él instalo los software que necesito y cuando veo que mi equipo normalmente está lleno, yo lo que hago es cargar a la nube y elimino. Así digamos que controlo y limito mucho también el costo-beneficio. ¿Qué tan rentable es que tú tengas dos discos externos? Además te va a consumir más memoria RAM porque va a ser un dispositivo nuevo en hardware, en consumo de energía y en consumo de transmisión de datos en términos paralelos. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Pero lo mejor que hay en este momento son los discos duros de estado sólido. Lo mejor. Deben de aparecer mejores cosas, ¿no? Pero pues hasta el momento ahí es eso. Y pero a mí me funciona muy bien. De verdad que si yo tuviera un disco duro de estado mecánico estaría llorando porque estos software, además el OBS que yo utilizo para grabarle las clases también es recontrapesado porque además de en tiempo real estoy en MATLAB,
en tiempo real. Esto va a estar haciendo transmisión en calidad 720 para ustedes. Además estoy grabando en calidad 1080 para ustedes. Paralelamente, si se dieron cuenta, están consumiendo 10 gigas de RAM. No lo podría hacer si tuviera un equipo genérico. Listo, listo, profe. Entonces, muchas gracias Vale, ahí. vale No le va chicos. preguntando cositas que lo acomodan a uno, gracias. No, 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 con gusto, para eso estamos. Dios los bendiga. Entonces nos vemos el martes si Dios nos da vida. Parcial el jueves. Vale chicos, descansen, feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, profe, gracias, feliz noche.